Pleno de lo que es la materia y vamos a empezar a ver, permítame un segundo. Recording in progress. Bien, como les decía, hoy vamos a empezar con el avance del contenido principal de su materia. Hasta la anterior clase habíamos hecho un pequeño repaso y habíamos punteado algunos elementos que necesitábamos que ustedes tengan conocimiento para poder tener más facilidad al momento de llevar la materia adelante. También le había dado algunos tips y les había dado algunas sugerencias para su beneficio, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces. Fíjense, algo importante ahí en la presentación que ustedes están viendo. Fíjense que un árbol que dice que es una estructura no lineal. Ustedes hasta ahora han estado manejando estructuras lineales. Ya las habíamos comentado algunas en la anterior clase de repaso. Ustedes habían estado aprendiendo a desarrollar, a manipular y usar estructuras como listas, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, hilas, colas, cola de prioridades, entre otros. ¿No es cierto? En esta materia, pues vamos a ver este tipo de estructuras no lineales. El árbol en particular es una estructura jerárquica, porque fíjense que dice que los elementos que componen el árbol están en distintos niveles, no están en un solo nivel como en la lista, por ejemplo, ¿no es cierto? Que están en el mismo nivel uno tras otro, ¿no? Es organizada. ¿Por qué es organizada? Porque importa la forma en que esté dispuesto los elementos que componen su estructura, ¿ya? No es lo mismo un elemento que esté en el punto principal o que esté muy profundo, ¿ya? Cada uno tiene su importancia. Y en general, por ejemplo, si ustedes ven un árbol, también es una estructura dinámica porque importa la forma que tiene, qué tamaño y los elementos que lo forman. Un ejemplo clásico es un árbol jerárquico o de una organización. No es lo mismo que ustedes estén arriba, en la cabeza del árbol, a que estén abajo, ¿no es cierto? El que está arriba, pues, es normalmente el gerente principal, el gerente general o el presidente de la empresa, depende de cuál es la estructura organizativa que tiene la empresa. Y, pues, los de menor nivel son los que están en el último nivel, la parte más baja del árbol, ¿no es cierto? Y te dirán, ¿por qué lo llama árbol? Si un árbol normalmente se dibuja en la naturaleza con ciertas características, ¿no es cierto? La raíz, que es la que va hacia la tierra, está abajo y el árbol crece hacia arriba. Normalmente en los árboles en programación se ha optado por dibujarlos al revés, de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ustedes el punto de creación o de inicio del árbol, lo que se conoce como raíz, está en la cabeza y el árbol crece hacia abajo, normalmente, ¿ya? Dependiendo del tipo de árbol se va a ver una situación diferente. Entonces, un árbol puede ser vacío cuando no tiene ningún elemento, ¿ya? O puede estar formado por la raíz, que es el elemento principal por el cual se accede a todo el árbol, ¿ya? Siempre que ustedes traten de manipular, acceder o hacer algo sobre un árbol, van a empezar por este elemento, se llama raíz. Y de la raíz va a colgar uno, dos o n subárboles. O sea, la raíz va a tener hijos, le vamos a llamar, que a la vez esos mismos van a tener otros, pueden tener hijos y así sucesivamente. Entonces, un árbol puede ser vacío, puede estar formado por una raíz y los árboles que están conectados directamente a la raíz, ¿ya? Hay muchas utilidades de los árboles, como pueden ver ustedes en su presentación. Nosotros vamos a ver una de ellas, ¿ya? Fíjense que es la segunda, que dice organizar objetos en orden de tal manera que la búsqueda sea
lo más eficiente posible. Entonces nosotros en estas 3 unidades nos vamos a centrar en esa utilidad. De que hay para otras cosas, por ejemplo, hay árboles de expresión, como puede ser que lo vean los que lleven compiladores, por ejemplo, que les ayudan a presentar fórmulas algebraicas, ¿no es cierto? Entonces eso les facilita al momento de implementar en algún lenguaje de programación que ustedes quieran desarrollar. Se lo puede utilizar en inteligencia artificial, algoritmos de cifrado, también, fíjense, en el diseño de compiladores y pueden usarlo para el procesado de texto, ¿ya? Vuelvo a recalcar, nosotros lo vamos a, permítame un segundo, nos vamos a centrar en esto, ¿ya? Las 3 unidades que vamos a ver se van a centrar en árboles de búsqueda, ¿ya? La idea de organizarlo, los elementos que se almacenan de tal manera que la búsqueda sea lo más rápida posible dependiendo del tipo de árbol que se utilice y la forma en que trabaja el árbol también, ¿ya? Entonces, eso para tomar en cuenta. ¿Cómo se puede representar visualmente? Hay varias maneras. Ustedes conocen esta a través de los diagramas de Venn, ¿no es cierto? Acá por facilidad los hice con rectángulos. Ustedes normalmente utilizaban óvalos, ¿no es cierto? O figuras un poco deformes. No hay diferencia. También se lo puede representar mediante círculos y flechas o cuadrados y flechas, como ustedes quieran. A veces ponen puntos y un valor y luego la flecha o línea simplemente, porque se asume que la dirección de navegación del árbol en esta representación es de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a usar una parecida a esta. Hay otras que van a ver en algunas literaturas que es parecida a cuando ustedes representan una relación, pero un poco más trabajada dependiendo de cuántos niveles tiene el árbol, o sea, cuántas líneas o generaciones, vamos a hablar, adelantando un poco algunos conceptos, para poder representarlo de esta manera. Nosotros vamos a utilizar la que estén en medio, ¿ya? Por facilidad. Algunos conceptos que es bueno que ustedes manejen, ¿ya? Y que tengan en cuenta, un camino. Este concepto lo vamos a manejar sobre todo en las unidades 4 y 5, porque en realidad un árbol en general es un tipo especial de los que vamos a ver en las unidades 4 y 5. No, solo que normalmente en la literatura primero se ven esto y después se ve lo otro. Entonces fíjense que un camino es una secuencia de nodos, o sea, de componentes o elementos del árbol, en los que cada nodo es adyacente al siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una secuencia de nodos en donde si ese par de nodos están en el camino, quiere decir que yo, digamos, yo tengo un camino que se va de A, B, B, C y D y C, D, quiere decir que yo puedo o tengo un camino de A a B, o sea, tengo una arista, una conexión de A a B, tengo otra conexión de B a C, una conexión de C a D. No puede haber en un camino, por ejemplo, de C a D, si no hay una conexión real entre C y D, no puedo inventarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a llamar un camino. Padre, fíjense que vamos a hablar, ustedes se van a acordar al ver estos términos un poco de su árbol genealógico. Es cualquier nodo, o sea, componente de un árbol que tiene sucesores. Si vamos al término de abajo, que tiene hijos, puede tener nietos y así sucesivamente. Pero en términos general, padre es uno que tiene sucesores inmediatos, o sea, sus hijos. Si hablamos de sucesores no inmediatos, ya podríamos hablar de nietos, de bisnietos y demás, ¿ya? Entonces, un hijo es cualquier componente de su árbol que es sucesor inmediato de otro nodo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hijo no es el nodo principal, si quieren, de un árbol. Van a notar, ahorita lo vamos a ver, que este nodo especial, la raíz, antes que volvamos a la anterior, es el único nodo que no tiene padres, por eso se lo llama raíz. Van a ver ustedes que cuando dibujan su árbol genealógico, normalmente hay una cabeza y no se dibuja más hacia arriba, porque quiere decir que estamos empezando a dibujar nuestra,
nuestra genealogía a partir de una determinada persona y todo lo que vino hacia abajo. Entonces iban a haber términos de descendiente, ascendente. Descendiente obviamente es cualquier nodo sucesor de otro, ¿ya? O ascendiente es cualquier nodo ancestro de otro. Quiere decir que está en niveles superiores, pero que hay un camino desde un nodo A hacia un nodo X que, que lo hace susceptible de puede ser su padre, puede ser su abuelo, su tatarabuelo, dependiendo qué tan alejado está del nodo del que es su ascendiente de un nodo, ¿ya? Normalmente los hermanos, como ustedes, obvio, fíjense, pareciera que estamos hablando, no sé, de la familia. Un nodo hermano es cualquier nodo que tiene el mismo padre en un árbol, ¿ya? Entonces, fíjense que hasta en eso se parece mucho al árbol genealógico. Cuando hablamos ya de generación, estamos hablando no solo de los hermanos, sino también de los primos. ¿Qué quiere decir? Son nodos de una misma generación, todos los nodos que están en la misma profundidad. O sea que si ustedes respetan los niveles en los que se ha ido profundizando en el árbol, los nodos de la misma generación, como les decía antes, son los nodos que son hermanos o que son primos en su estructura genealógica si estuvieran dibujando su árbol familiar. ¿Ya? Ya habíamos visto lo de la raíz. Otro nodo especial es el nodo hoja, y un nodo hoja es cualquier nodo en el árbol que no tiene hijos, o sea que no tiene sucesores inmediatos, ¿ya? Como ya habíamos hablado de camino, entonces podemos hablar de qué rama es cualquier camino del árbol, ya sea que empiecen desde un nodo hasta cualquier otro, pero no se olviden obviamente que para poder para poder ir en esa rama, en algún momento hemos tenido que empezar por la raíz, ¿ya? Cuando ya tenemos varios árboles, ya supongan que en programación el árbol A, el árbol B, el árbol C, entonces como no están conectados porque son árboles diferentes para diferentes cosas, entonces pues, nosotros lo vamos a llamar bosque. ¿Por qué? Porque son conjuntos de árboles que no están conectados, ¿ya? Entonces, muy rara vez vamos a utilizar eso en lo que vamos a ver, pero se los he puesto para que conozcan. El nivel, ¿ya? ¿Ya? El nivel que usted le esté mencionando. El nivel es el camino que va desde la raíz hasta un nodo, siendo que la raíz, fíjense, está en el nivel cero, ¿ya? O sea que los hijos de la raíz están en el nivel uno, los nietos de la raíz están en el nivel 2 y así sucesivamente. ¿No? Entonces, a eso se llama nivel, empezando por la raíz que está en el nivel cero. Algo similar al nivel es lo que se llama altura o profundidad, que es casi lo mismo que el nivel, nada más que con un valor más. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la raíz está en nivel cero, cuando hablemos de altura o profundidad, vamos a decir que la raíz tiene una altura o profundidad de 1. O sea que si los nietos de la raíz estaban en un nivel 1, los hijos de la raíz estaban en un nivel 1. Esos mismos hijos, cuando hablemos de su altura de profundidad, vamos a decir que su altura de profundidad es de 2, ¿ya? Entonces, el único que tiene altura cero es cuando ya el árbol está vacío, o sea que no tiene ni la raíz, ¿ya? Y algo que es importante saber es el grado de un nodo. ¿A qué se refiere el grado de un nodo? Se refiere al número de hijos que tiene ese nodo, ¿ya? Entonces, así como hay grado de un nodo, también puede haber grado de un árbol. Y ustedes miran, pero en un árbol puede haber nodos con diferente cantidad de hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo determina el grado de un árbol? Pues usted agarra y encuentra el nodo que tiene más hijos y ese es el grado de su árbol, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran saber la longitud de un camino entre dos nodos, ustedes tienen que contar no los nodos, sino cuántos arcos, cuántas flechas, si es que lo estamos dibujando, hay entre el nodo inicial y el nodo final, ¿ya? Y podemos ver algunas cositas, por ejemplo, la raíz, permítame un segundo. La raíz acá, fíjense, no tiene
alguien más arriba. ¿Lo ven? No hay padre. ¿Ya? Otro elemento que hay, fíjense, por ejemplo, la raíz tiene 1, 2, 3 hijos. Este hijo de la raíz tiene 1, 2 hijos. Este hijo de la raíz tiene 1, 2, 3 hijos. Fíjense que estos tres de acá, voy a tratar de encerrarlos, ¿ya? Son hijos de la raíz y son hermanos. Como son hermanos, si recuerdan los conceptos que habíamos visto, están en la misma generación. Pero ustedes dirán, ahí no hay nada especial. Es más claro, por ejemplo, aquí. Estos tres son hermanos. Estos tres son hermanos. Bueno, y este de acá no tiene hermano. Pero, si queremos decir o resaltar cuáles son los nodos de la misma generación, son estos que están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque están entre hermanos y primos. ¿Ya? A eso se llama nodos de la misma generación. ¿Ya? Fíjense que acá hay este nodo, este de acá, también está este, y hay varios, ¿no? Por acá. Todos esos son nodos hojas. ¿Por qué? Porque no tienen un hijo o un sucesor inmediato, ¿ya? Cualquier parte que nosotros querramos tomar puede ser un subárbol. Si nosotros desconectáramos de la raíz esta parte del árbol, entonces ya no tendríamos solo un árbol, tendríamos dos subárboles. Este de acá con la raíz y este otro, en donde este de acá, que es el padre de esa rama, ya vendría a convertirse en la rama, de la raíz de ese subárbol, ¿ya? Si es que lo manejáramos así, ¿ya? Entonces, la altura de este árbol está dada por el nodo más profundo, el que tiene mayor profundidad. Entonces, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te dirán, ¿por qué se fue por allá? Puede venir por acá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la altura de este árbol es de 7. Y el grado es de 3. Ustedes dirán, ¿por qué es de 3? Porque no hay un nodo en este gráfico que tenga más de 3 hijos. Fíjense, la raíz tiene 3, ¿cierto? Este de acá también tiene 3, ¿ya? Y este igual, y aquí también, ¿cierto? Entonces, en estos casos, el grado del árbol es 3. Si hubiera alguno que tuviera 4, solo por ese uno que tenga 4, entonces el grado del árbol ya sería 4, ya no sería 3. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la raíz, cuando ya tiene hijos, también se convierte en un nodo padre, como en este caso, un padre de 3 hijos. Este nodo de acá es padre de este nodo de este otro lado. Este de acá es padre de estos dos y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver o clarificar algunos de los conceptos que habíamos explicado hace un momento, ¿ya? ¿Qué tipos de árboles hay? Este nosotros es el que vamos a utilizar, árboles ordenados, ¿ya? Fíjense que aunque es un poco vago el concepto, dice es aquel en el que las ramas de los nodos están ordenados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes ven acá y lo miran, van a encontrar que si se paran en cualquier nodo, hacia un lado están valores menores y hacia otro lado valores mayores. Por ejemplo, párense en el 70 y hacia la izquierda, no importa por qué lado vayan, solo hay valores menores que el 70. Y si van hacia la derecha, solamente mayores. Normalmente así se manejan los árboles ordenados. Nosotros vamos a trabajar en la primera unidad sobre estos árboles de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Árboles ordenados que a lo sumo pueden tener en un momento dado 2 hijos, no más de eso. ¿Está claro? Entonces ahí va a aparecer el concepto de subárbol de la izquierda, por ejemplo, del 40, y subárbol de la derecha. Y si hablamos solamente de hijo, hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Ya? En este pequeño gráfico simple, por simpleza o por facilidad, estamos utilizando números como datos de los árboles. ¿Ya? Igual ya les había comentado que hay árboles de expresión, que nosotros no los vamos a ver, pero pueden verse de esa manera si ustedes intentan representar una expresión algebraica. Cuando hablemos de árboles similares,
son árboles que tienen la misma forma, no necesariamente los mismos valores en cada elemento o en cada nodo que tiene el árbol. Por ejemplo, esos dos que tienen ahí. ¿Lo ven? Cuando hablemos de árboles equivalentes o idénticos, además de tener la misma forma, tienen los mismos valores. O sea, que básicamente uno es un clon del otro. ¿Ya? Mientras no se haga una operación diferente en el uno con el otro. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo dos árboles equivalentes y yo hago una inserción en el uno y no en el otro, entonces ya dejan de ser equivalentes, ya no son idénticos. ¿Ya? Fíjense que un árbol ordenado cuyo nodo tiene n subárboles y donde cualquier número de árboles puede ser vacío. Entonces, nosotros vamos a ver un tipo de árbol enario a partir de la segunda unidad. Vamos a ver árboles de orden n, se lo llama también. ¿Qué quiere decir? Que el orden se va a establecer al momento de instanciar el árbol. Ya no va a ser fijo binario, o sea, con solamente dos hijos. ¿Ya? Va a ser con n hijos, puede ser que definamos que tenga 4, que tenga 10, que tenga 8, que tenga 11, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, eso va a ser un árbol enario, ¿ya? Y lo vamos a definir su cantidad máxima de hijos al momento de instanciar. Y por último, algo que ustedes pueden comprobar hasta este punto, es que si ustedes tienen un árbol binario y le calculan la altura de ese árbol, para saber si ese árbol está lleno, ustedes pueden utilizar la fórmula 2 elevado a la altura menos 1. Si ese árbol binario que tiene la altura h tiene un número de nodos igual a ese cálculo, a esa fórmula, quiere decir que el árbol binario está lleno. No estamos hablando de lleno, de que está llenando la memoria, sino que gráficamente todos los nodos, hablando de un árbol binario, todos los nodos de ese árbol que no son hojas tienen ambos hijos. Y los que son hojas, todos los que son hojas estarían en un mismo nivel. Si el árbol tiene una altura de 5, están en el nivel 4. No hay hoja en otro nivel, ¿ya? Y si no es hoja, todos los nodos tienen ambos hijos. Entonces, a eso es lo que se conoce como un árbol binario lleno. ¿Ya? Y fíjense que dice binario, no dice árbol binario de búsqueda. Ya el árbol binario de búsqueda es un caso particular. Entonces, miren, un árbol binario de búsqueda puede estar lleno, sí, puede estar lleno. ¿Ya? Si un árbol binario puede estar lleno, el árbol binario de búsqueda de un caso especial puede estar lleno. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí antes de pasar a lo que nos interesa, que es el árbol binario de búsqueda? ¿No hay? Y seguimos entonces. Como les dije, la clase es previa, siéntanse en libertad de eh, hacerme preguntas mientras estoy explicando, así no se les olvida hasta el momento que les digo hay alguna duda o hay algo que preguntar, ¿está bien? Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, el árbol binario de búsqueda o los árboles binarios de búsqueda. Habíamos dicho al principio de esta presentación que una de las utilidades de los árboles era almacenar elementos o componentes ordenados de tal manera que su búsqueda sea lo más eficiente posible, ¿se acuerdan? Entonces, uno de ellos es el árbol binario de búsqueda, que nosotros en alguna literatura lo vamos a ver por su acrónimo ABB. Fíjense, es un árbol binario y sus nodos son sus árboles binarios de búsqueda. ¿Qué quiere decir eso? Que la información está almacenada en orden, de tal manera que si yo me paro en un nodo, como les decía antes en un ejemplo previo, si yo me paro en un nodo cualquiera del árbol, en su rama izquierda o en su subárbol izquierdo solo van a encontrar elementos menores al dato que hay en el nodo que me estoy parando. Y si me voy hacia la derecha de ese nodo, solo voy a encontrar elementos mayores al elemento que tengo almacenado en el nodo en el que estoy parado. Por eso es que ahí en su presentación dice que es una información que está ordenada de tal manera que todos los elementos a la izquierda de la raíz son menores y todos los elementos a la derecha son mayores. Pero hay que agregar ahí que eso se cumple para cualquier nodo que esté en el árbol. O sea, todo elemento que está almacenado al lado izquierdo de un nodo, ¿ya?
es menor o son menores y todo elemento que está almacenado a la derecha de un nodo son mayores, ¿ya? Eso se tiene que cumplir para que sea un árbol binario de búsqueda, ¿ya? Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que decía. Por ejemplo, si se paran en el 40, vamos a grabatear un poquito. A la izquierda del 40 solo hay menores, ¿no es cierto? Y a la derecha solo hay mayores. Y si me paro en otro, por ejemplo acá, a la derecha hay mayores y a la izquierda menores. Igual, si me paro acá en el 90, a la izquierda solo menores, a la derecha solo mayores. O aquí en el 50, a la izquierda solo menores, a la derecha solo mayores. ¿Ya? Entonces, esa es la característica cómo se ve un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Representado en memoria, nosotros vamos a tener que implementar, y por la forma en que vamos a trabajar, una estructura de datos que permita almacenar nodos en donde tenga un área de datos y dos enlaces o referencias a otros nodos. ¿Ya? Entonces, nuestro árbol va a hacer referencia al punto de entrada o de ingreso a la estructura de datos, que es al nodo que se llama raíz. Ese nodo raíz va a tener un área de datos y una referencia a otros dos nodos que van a ser sus hijos. Esos hijos pueden o no ser vacíos, ¿ya? Ambos, ninguno o uno de ellos puede ser vacío. Y lo mismo pasa con sus hijos. O sea que fíjense, nunca voy a, en este pequeño esquema de la representación, nunca voy a poder ir directo al nodo donde está almacenado el valor B, si es que no navego inicialmente por la R, luego paso a la A y luego a la B. Dirán, pero en esta figura no veo nada ordenado. En esta figura ya no estoy hablando, fíjense, de un árbol binario de búsqueda. Estoy hablando en general de un árbol binario. ¿Ya? Entonces yo puedo tener almacenado lo que yo quiera. Dirán, pero estamos hablando ahorita ya de árbol binario de búsqueda. Sí, pero no se olvide que un árbol binario de búsqueda en el fondo es un árbol binario. Entonces la representación es la misma. ¿Ya? Entonces, si vamos a trabajar solamente con un área de datos, donde vamos a tener almacenado el valor ordenado que deseamos buscar, y además solo los hijos, las referencias a un nodo hijo izquierdo y a un nodo hijo derecho, entonces nuestro almacenamiento va a requerir esos tres elementos, el hijo izquierdo, el hijo derecho y la heredad. Ahora, si queremos manejarlo clave-valor, como lo hacen en los mapas, por ejemplo, en Java, entonces vamos a tener que tener en el área de datos, dividirlo en dos. Uno para el valor de ordenamiento y otro para el valor asociado a esa clave de ordenación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ordenar por la clave. El valor va a estar ligado a la clave. Véanlo que si fuera la base de datos, la clave sería la llave primaria, si quieren verlo de esa manera, y el valor, los datos asociados a esa clave primaria. Estamos hablando de eso, ¿ya? Pero se mantiene lo del hijo izquierdo y lo del hijo derecho, ¿está bien? Entonces, otra forma de representarlo, si almacenamos el dato, es a veces a través de un arreglo ya preinstanciado, en donde para los datos, otro para los hijos y otro para tanto hijo izquierdo y derecho. O puede ser un archivo que tenga ya cada una de esas áreas de almacenamiento predefinidas. Entonces fíjese que en vez de hacer referencia a un nodo, el hijo izquierdo y el hijo derecho lo que hacen referencia es a una posición en la lista o arreglo o posiciones en el archivo de hijos izquierdos. Y el de la derecha también hace una referencia a la lista, arreglo o posiciones en el archivo de hijos derechos. Y lo mismo pasa con el área de datos, porque yo voy a tener el dato y posiblemente en vez del dato, tal vez solo me limite a guardar la posición donde el dato está almacenado, dependiendo cómo lo quieran representar. Puede ser con lo que está con verde más lo rojo o simplemente con lo rojo, dependiendo cómo lo quieran representar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener un nodo binario, ¿ya? General, fíjense, es un genérico. No tiene la restricción
de que ese genérico sea comparable, o sea, que lo podrían utilizar luego para otras cosas, ese genérico, ¿ya? No hay problema. Por ejemplo, para árboles de expresión, con lo que ustedes quieran, si es que les es útil. Pero nosotros le vamos a dar utilidad en los árboles binarios de búsqueda. Ustedes dirán, pero entonces esto no lo podemos comparar. Aquí no, pero le vamos a poner la restricción en el árbol binario de búsqueda para que ahí sí podamos hacer comparación, ¿ya? Si es que queremos almacenar clave-valor, entonces ya tengo que tener dos genéricos, no uno como acá, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar de esta manera, vamos a hacer un genérico, un clave-valor. Entonces vamos a tener la clave, el valor, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Por eso es que hay dos genéricos ahí. Y si se fijan, ninguno es comparable, ¿ya? O sea que en el nodo binario, ya sea la versión 1 o la versión 2, no podemos hacer comparaciones de las claves y menos del valor, porque ninguno de los dos hemos puesto restricción de que se pueda comparar. ¿Ah? ¿Qué operaciones normalmente, mínimamente, se tienen en un árbol binario de búsqueda? Se va a tener cómo insertar, cómo eliminar, cómo buscar. Otras operaciones adicionales no necesariamente obligatorias son ver la profundidad o altura del árbol, que a la vez nos permitiría saber la profundidad y la altura de un nodo con respecto a otro, ¿ya? Podemos también hacer conteo de nodos, conteo de hojas, y lo más importante para poder hacer cualquier otro problema, como el de calcular profundidad, conteo de nodo, de hojas y otras cosas, es saber cómo recorrer el árbol, ¿ya? Si yo no sé recorrer un árbol, no sé hacer nada o no puedo dar soluciones, a no ser que sea de milagro, en un árbol binario. El árbol binario en general tiene dos formas de recorrerse, en amplitud o por niveles, como lo ven ahí, o en profundidad. En profundidad, ¿ya? Se divide en tres, que son el preorden, inorden y posorden, ya dependiendo de cómo se haga el recorrido en profundidad, ¿ya? ¿Por qué se los llama en amplitud y por qué el otro en profundidad? Porque en amplitud primero agarra un nivel y lo navega completo, y cuando termina con ese nivel recién va al otro, también completo. En cambio, la profundidad, independiente de que sea preorden, orden y posorden, lo que hace es cavar tan profundo como pueda por algún lado, y cuando ya no puede ir más por ese lado, retorna un paso y ve si puede cavar por otro lado, que no haya pasado antes. Y ahí continúa nuevamente cavando tan profundo como pueda. Si no pudiera ir por ningún otro lado, retorna un punto más para ver si puede ir por otro lado que no haya ido, y así sucesivamente, ¿ya? Lo interesante de los recorridos en los árboles binarios, y particularmente los árboles binarios de búsqueda, es que yo puedo reconstruir un árbol a partir de dos de sus recorridos. Puede ser utilizando preorden y inorden, o puede ser posorden y inorden. Fíjense que no se mete en esa reconstrucción el por niveles, y que en ambas reconstrucciones el que se repite es el inorden. O sea, tiene que haber sí o sí el inorden, y el otro puede ser el preorden, puede ser el posorden. Entonces, nosotros, aquí está nuestra interfaz, lo que les decía, o por qué les explicaba un poquitito sobre el uso de interfaces, o en la clase previa. La interfase, si se acuerdan, por ejemplo, del comparable que habíamos visto, lo único que hace es esto, definir una lista de métodos, pero fíjense, sin implementación, ¿ya? Y en Java, como no hay herencia múltiple, permite en cierto modo hacer una suerte de simular herencia múltiple si es que alguna vez lo necesitamos, pero más que todo es decir que una clase va a hacer la implementación o va a programar la forma en que trabajan cada uno de estos métodos, ¿ya? O sea que entonces te dirán, ¿para qué simplemente utilizo la interfaz? Acuérdense de la lista. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Yo los declaré como lista y luego primero la instancié como ArrayList y utilicé los métodos que habían disponibles en la interfaz, porque por defecto me va a dejar solo acceder a eso. Pero en los otros métodos propios de la clase ArrayList
Solo los puedo acceder si hago un casting para decirle que esa lista es una array list, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo intercambiar una instanciación con una clase o con otra, de tal manera que garantizado está que esos métodos deberían estar implementados. Por eso es que en su primer proyecto, ustedes, no importa qué hagan, me tienen que dar la facilidad de yo elegir cuál de los árboles que vamos a aprender a usar yo quiero utilizar en esa corrida, ¿ya? O si en algún momento quiero agarrar y dejar de utilizar ese y comenzar a utilizar otro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que ver que van a tener una variable definida como un árbol búsqueda, pero que pueden instanciarla con el árbol 1, el árbol 2 o, o la clase de árbol 3, ¿ya? O 4, dependiendo de cuánto tengan, ¿ya? Entonces, fíjense que tú tienes lo que habíamos hablado de nuestras operaciones básicas, el insertar, ¿ya? El eliminar, buscar, el contiene, que es casi lo mismo que el buscar, la altura, el tamaño, que es el size, vaciar, saber si el árbol es vacío, el nivel del árbol y una lista que nos va a devolver los recorridos si usamos la versión 1. Si usamos la versión 2 es casi lo mismo, la diferencia está que aquí, fíjense, no restringo los dos genéricos, solamente estoy restringiendo la clave, que es el que yo necesito comparar. A diferencia del otro, que fíjense en el insertar tiene solamente el dato, acá tengo el dato, que lo hemos llamado clave, más un valor asociado a esa clave. Entonces, cuando yo voy a insertar, voy a proveer esos dos elementos. Cuando voy a eliminar, solo el uno y él elimina y me devuelve el elemento. Si le doy buscar, busca la clave, si la encuentra, me devuelve el valor. Si voy a saber si una clave está contenida en el árbol, le paso la clave solamente y si la encuentra, me devuelve falso o verdadero. Si hago los recorridos, voy a obtener una lista con las claves en la forma en que he recorrido, sea en orden, preorden, posorden o por nivel, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos podríamos utilizar, vamos a estar utilizando esta segunda, ¿ya? ¿Cómo trabaja la inserción entonces? ¿Alguna consulta hasta ahí antes de seguir? ¿No hay? Voy a seguir entonces. Fíjense que la inserción en árbol binario de búsqueda tiene que garantizar que nuestra búsqueda en ese árbol sea eficiente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer siempre es que cuando queramos insertar un valor o una clave en un árbol binario de búsqueda, vamos a empezar siempre por la raíz. Si la raíz está vacía, o sea, no hay ningún nodo, se inserta esa clave y su valor en un nuevo nodo y se lo asigna como nodo raíz. Si ya existe la raíz, entonces esa clave se compara con la clave de la raíz y si esa clave a insertar es mayor que la clave que está en la raíz, entonces yo debo moverme hacia el lado derecho para ver si ahí hay un nodo. Si no hay nodo, ahí se inserta un nuevo nodo con la clave del valor solicitado y se lo enlaza como hijo derecho de la raíz. Pero si ya hay, sigo haciendo lo mismo que hice con la raíz, comparar si es menor o mayor. Si es menor que la clave que hay en la raíz, entonces me muevo hacia la izquierda y hago la misma operación. Si hay un nodo, vuelvo a preguntar por su clave para saber si voy a izquierda o derecha. Y si no hay un nodo, pues ahí creo un nuevo nodo, inserto la clave y su valor en las áreas correspondientes y lo enlazo al nodo anterior, o si fuera la raíz, a la raíz, como su nodo padre y su hijo de ese nodo. Entonces, esto se va a repetir hasta que yo, ¿qué cosa encuentre? No encuentre un nodo donde yo vaya, siendo que me muevo a izquierda o a derecha, o hasta que encuentro la clave para saber que ya está almacenado. Porque hay un detalle, en los árboles de búsqueda lo que se busca es saber si existe o no existe un elemento. Entonces, para saber si existe o no existe un elemento, yo no solamente necesito almacenarlo una sola vez, no necesito guardar con repetidos. O sea que en un árbol de búsqueda no hay elementos repetidos. Como vamos a hacer clave de valor, no hay clave repetida. ¿Ah? Eso tómenlo en cuenta. Entonces, si yo voy a armar un árbol con estos elementos,
Fíjense, en este orden 75, 60, 43, 68, 90, 70, 85, 22 y 56. Al ir insertando en el árbol puede ser que quede de esta manera, ¿ya? Entonces, permítanme mostrarles algo. ¿Se está viendo la pantalla del navegador? Sí, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Este enlace, esta URL se las voy a copiar ahí en el chat, ¿ya? Si ustedes desean usarlo. Les permite un poco ver cómo se comportan las operaciones básicas. Voy a crear el nuevo árbol, ¿ya? Vacío. Entonces, si miro la presentación, el primer valor que yo insertaba es el 75. Entonces voy a insertar. Este simulador trabaja solamente con clave, no usa clave valor, ¿ya? Y solo permite almacenar hasta el número 100, ¿ya? Si ustedes intentan más, miren, 101, no les deja, ¿ven? Del 1 al 100, por si acaso, ¿ya? Entonces 75, como el árbol es vacío, entonces crea un nuevo nodo, ese nodo va a ser la raíz. Después insertamos el 60, ¿ya? Voy a insertar 60. Entonces, ¿ese 60 es menor que 75 o es mayor o es igual? ¿Qué dice? Menor. Entonces, debemos movernos hacia la izquierda. Como a la izquierda de ese 75 no hay nodo, entonces hay que crear un nuevo nodo y enlazarlo con el anterior, que en este caso va a ser el del 75. Y lo mismo vamos a hacer reiterativamente hasta que acabemos de insertar los valores que nos han pedido. Tengo el 43, que seguramente va a ir a la izquierda del 60, ¿ven? ¿Cierto? Tengo el 68, que va a ir seguramente a la derecha a la izquierda del 75, a la derecha del 60. Fíjense. Después tenía el 90. Que va a ir a la derecha del 75. Después estaba el 70, si no me equivoco. Después estaba el 85. Fíjense que no importa dónde se paren, párense en cualquier nodo. Y siempre en su rama derecha va a haber valores mayores y en su rama izquierda menores. Si ustedes tratan de insertar un elemento que ya está como el 60, por ejemplo, el cajón le va a decir no se permiten vértices o valores o nodos duplicados, ¿ya? Entonces insertemos otro que no está, 22. ¿Ven? Respeta ese criterio, uno más. ¿Ven? Entonces esa es la forma en que trabaja un árbol o hace las inserciones un árbol binario, ¿ya? Entonces, ¿se tiene claro la figura de cómo trabaja la inserción? Sí, ingeniero, ¿Quieren un está ejemplo claro. más? Está bien. ¿Alguien no lo tiene claro? Una pregunta, ingeniero. ¿Podrían trabajar al revés?
un árbol binario, o sea, los mayores a la izquierda y los menores a la derecha? ¿O siempre tiene que ser de esa forma? De poder se puede, no solamente que, por ejemplo, cuando usted ordena una lista, normalmente, ¿cómo lo hace? De izquierda a derecha, Ya de izquierda a derecha, pero de menor a mayor, de mayor a menor. de menor a mayor. ¿Puede hacerlo al revés? Sí, sí se puede. Sí. ¿Por qué no lo hace? Normalmente. Ah, para mejor búsqueda, ¿no? ¿O por qué no lo hace de mayor a menor en vez de hacerlo de menor a mayor? Va para todos la pregunta, no solamente para su compañero. ¿Por qué no lo hacen? De mayor a menor, normalmente lo hacen de menor a mayor. Para respetar un orden. Y que si se fijan, igual hay un orden de mayor a menor, ¿no? Solo de grande a pequeño. Por La costumbre mayoría de también las puede ser. literaturas normalmente lo ordenan así, ¿no es cierto? Ya es casi un estándar que va a estar de esa manera, ¿ya? Pero se podría hacer. Simplemente tiene que variar su implementación. ¿Comprende eso? Sí, ingeniero. Ya. Entonces sí se puede. Solamente es ese pequeño detalle, ¿ya? Que tienen que modificar su implementación para que trabaje de esa manera, ¿ya? Pero en la mayoría de las literaturas van a ver que siempre es izquierdo menor, mayores a la derecha, ¿ya? Pero no hay nada que les impida no hacerlo, ¿ya? Bueno, hablemos sobre los recorridos. Ya me había adelantado un poco hace rato, ¿no es cierto? Los por niveles, o el recorrido por niveles, o en amplitud y en profundidad, los tres que les había comentado. Lo que no les había dicho es qué usan como estructura adicional. Permítame un segundo. ¿Qué usa como estructura adicional cada uno de los recorridos para poder trabajar? El por niveles o en amplitud usa una cola. Por eso es que les dije que íbamos a necesitar algunas de las cosas que ustedes ya aprendieron en estructura de datos 1. ¿Vamos a implementarla de nuevo? No, no la vamos a implementar de nuevo. O ya ustedes bien usan la que ya tienen, implementada el anterior semestre. Yo les sugiero usar esa que les mostré, porque así en el examen no me van a tener que incluir su implementación, ¿ya? Ya sé que la cola hecha en Java funciona, ¿cierto? Entonces, no hay drama con eso. Y los recorridos en profundidad, no importa cuál sea, en preorden, orden, posorden, lo que usan como estructura auxiliar es una pila. Al utilizar como estructura auxiliar una pila, también podrían utilizar se podrían implementar recursivamente. La mayoría, por ejemplo, en árboles, sean binarios o no binarios, les duele implementar o les cuesta un poco implementar recursivamente. Pero las respuestas a los problemas en árboles, la gran mayoría resultan más fáciles y más cortos de implementar cuando se lo hace recursivamente que cuando se lo hace iterativo. Entonces, cuando no hay restricción sobre cuál manera de implementar la respuesta obligan cuando uno tiene que implementar algo, yo normalmente elijo recursivo para evitarme el trabajo de escribir más código, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el por niveles? En el recorrido por niveles, ¿ya? Ustedes normalmente, como les dije antes, permítame garabatear un poco. Primero visitan de izquierda a derecha el primer nivel, que es el nivel 0, donde está la raíz, fíjense, y digamos que lo que quiero es imprimir el dato, porque se puede hacer lo que ustedes quieran cuando hacen un recorrido. Como ejemplo, yo estoy eligiendo imprimir, ¿ya? Entonces, de izquierda a derecha, el único que hay en el nivel 0 es A.
una vez acabo el nivel 0 voy al nivel 1, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es de izquierda a derecha en el nivel 1, ¿ya? Que sería B y C. Acabo en el nivel 1, voy al nivel 2, de izquierda a derecha en el nivel 2, y están D, E y F, o sea, todos los nodos de la misma generación. Voy al último nivel en este ejemplo, y también los visito de izquierda a derecha, por eso es que están impresos de esta manera. Ese sería por niveles, no preorden, esto se lo voy a corregir, error mío, ¿ya? Es por niveles, ¿ya? Entonces, vamos a corregirle, espérenme un ratito, vamos a corregirle una vez, porque seguramente... Ya, ahora sí. Ahora sí, por niveles, ¿ya? Vamos al siguiente. El recorrido en preorden. Normalmente estos recorridos en profundidad son los que les cuesta un poco. Vamos a verlo acá y lo vamos a verlo con otro ejemplo, ¿ya? El recorrido en preorden lo que hace es agarrar un nodo, siempre partiendo por la raíz. Entonces la primera vez lo que hace es agarrar como nodo en turno la raíz, lo visita y si quieren en esa visita imprimir, pues imprime. Si lo que quieren hacer es otra cosa, pues lo hacen. Entonces, como yo voy a imprimir, lo que hago es visitar el nodo en turno, que en este caso le puse como letra R de raíz, ¿ya? Luego visito en preorden toda la rama izquierda, haciendo lo mismo que hice con la raíz, o sea que lo trato con la B como si fuera la raíz, y para poder hacer en preorden, visito primero B y luego en preorden por izquierda. Fíjense que en ese punto D se convierte temporalmente en mi raíz imaginaria, entonces visito D, fíjense acá. Vamos a tratar de batear un poco. Este se convierte temporalmente en mi raíz, ¿ya? Y entonces yo tengo que visitar izquierda preorden, como no hay, ya visité la raíz temporal, y entonces voy derecha preorden, como ya acabé, vuelvo a este punto, no hay derecha, vuelvo a este punto si hay, otra vez vengo por este lado, entonces este se convierte temporalmente en mi raíz imaginaria y hago izquierda preorden, y cuando acabe, derecha preorden. ¿Está claro? Entonces esa es la forma en que trabaja un recorrido en preorden, ¿ya? Se lo voy a mostrar con un ejemplo que les he compartido ahí en la plataforma, en donde está un poco más claro cada uno de los recorridos. Voy a dejar que lo vean para el día jueves, y el día jueves lo vamos a clarificar si es que hay alguna pregunta, ¿ya? ¿Se entiende cómo trabaja el preorden? Ingeniero, disculpe, el anterior no era igual en preorden, ¿Cuál? el que mostró por nivel. ¿Este? Sí. No, este es por Ah, no. nivel. Ah, ya. Pensaba Fíjense, eso. yo les he corregido acá el texto que decía preorden, pero era por nivel, ¿ya? Ah, ya, entonces era eso lo que vi. Sí. Este es preorden, ¿ya? ¿Se entiende entonces cómo trabaja el preorden? ¿Sí o no? Sí. Sí, va primero por la izquierda y si no hay derecha, sigue el camino, ¿no? Luego vuelve y Va primero, luego va por la derecha. fíjense cómo lo hace. Vamos a ver si acá tengo. Permítame un segundo.
Permítame compartirle un momento que no entiendo. Ya. Vamos a verlo con este de acá nomás. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, ingeniero. Ya. Miren este que está más cortito, luego vamos a ver el otro que está más largo. ¿Qué no se entendió en este de acá? Me decía su compañero que si no encuentra derecha, izquierda, va a derecha. Siempre y cuando ya haya terminado, por ejemplo, en este punto, cuando yo agarro, punto, ahí. Cuando usted viene por acá, puede decidir. Ahí. Usted visita este de acá y luego tiene que hacer todo esto en preorden, del mismo modo. Y cuando acabe ese, hace todo esto en preorden. Cuando le toca hacer todo esto en preorden, voy a utilizar otro color, se olvida temporalmente del resto y lo trata este como su raíz. ¿Ya? Entonces, lo visita, lo ve acá, ¿no es cierto? Aquí está. Y luego tiene que hacer toda la izquierda en preorden y luego toda la derecha en preorden. En este caso no hay derecha, ¿no es cierto? Entonces, primero, 1, 2 y 3. Como hizo antes cuando estábamos con el rojo, era 1, 2 y 3. Siempre en preorden. ¿Me entienden? Entonces, cuando le toque hacer el 3 del rojo, ya debe haber acabado todo este lado y está empezando con esta parte de acá. Entonces, tienen que hacer lo mismo otra vez. Vamos a hacerlo con esta línea. Entonces, va a ser 1, todo esto en preorden, va a ser 2, ¿ya? Y todo esto, pues no hay más nada, va a ser su 3. ¿Me comprende? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Se entiende cómo funciona el preorden entonces? ¿Se entiende? Ya. El inorden. El inorden también es un recorrido en profundidad, pero fíjense, voy a tratar de, permítame cambiar un ratito, ¿no? Entonces, en este caso, como van a estar haciendo un posorden, acuérdense cómo le había puesto los números hace rato, ustedes van a tener un nodo en turno, que va a ser este, ¿no es cierto? Pero la secuencia es así, digamos, agarran esto de acá en orden, perdón, va a ser su 1. Cuando acaben de eso, el nodo en turno va a ser el 2. Y cuando acaben eso, en inorden, esto va a ser su 3. Entonces, fíjense que antes de visitar el nodo en turno, el primer nodo en turno, que es la raíz, van a tener que hacer en inorden todo lo del lado izquierdo. Y para poder hacer en inorden todo lo del lado izquierdo, temporalmente este va a ser su lado izquierdo de su raíz B, digamos, imaginaria. Esto va a ser su 1, esto va a ser su 2,
Y a la izquierda no hay nada. Entonces eso va a ser su 3. Entonces lo mismo va a pasar con este. Cuando vengan por este lado, vamos a elegir otro color. Esto de acá va a ser su número 1. Esto de acá va a ser su número 2. Y esta rama de acá va a ser su número 3. Lo mismo en este, vamos a hacerlo con azul. Cuando vengan acá, aquí no hay nada, ese va a ser su 1. Aquí no hay nada, ese va a ser su 3. ¿Y cuál va a ser su 2? El nodo que tiene la F. ¿Me entienden? Entonces, siempre cuando hagan en orden es, yo me paro en un nodo, antes de visitar ese nodo, visito en orden toda la rama a la izquierda de ese nodo. Y cuando he completado en inorden toda la rama izquierda de ese nodo, visito el nodo y después recién continúo en inorden la rama derecha del nodo que estoy tomando como referencia. No importa donde yo me toque procesar, siempre hago lo mismo. ¿Se comprende? Primero en inorden izquierda, luego el nodo en turno y luego en inorden la derecha. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. Luego viene el posorden. En el posorden, fíjense que cuando ustedes agarran un nodo en turno, voy a garabatear de nuevo, ¿ya? Digamos que este es un nodo en turno, entonces dice, usted antes de visitar el nodo en turno tiene que hacer por izquierda, en posorden, todo. Se va a hacer su 1. Luego, antes de visitar todavía el nodo en turno, tiene que hacer por derecha, en posorden. Y al final recién visita el nodo en turno. O sea que cuando le toca hacer posorden de este número 1 en azul, entonces esto de acá va a ser su número 1. Acá no hay nada, lo voy a encerrar así, va a ser su número 2. Y de último va a ser el nodito de acá. Lo mismo va a pasar con este otro lado. ¿Entiende? Entonces cuando ustedes ya acaban en posorden una rama, recién continúan en posorden la de la derecha. Y de último dejan el nodo. Fíjense que en el preorden, el nodo en turno era primero, en el inorden era al medio y en el posorden es de último. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero que sea así. Seguimos entonces. Hablemos entonces de recursividad. Vamos a tratar de terminar lo que es la parte teórica para luego hacer la implementación. Cuando ustedes han llevado recursividad en materias previas, normalmente han utilizado el principio de inducción completa, ¿sí o no? PIC han utilizado. Que además de manejarlo en la recursividad, también lo han de haber visto, si no lo han visto en álgebra lineal, lo han de haber visto en estructuras discretas. ¿Estoy mal o estoy bien? Sí, lo vimos ahí. Entonces, pero para hacer recursividad utilizando el principio de inducción completa, ¿qué necesitan ustedes tener? Un caso base. Un caso base, dice. Pero, ¿cómo controlan ese caso base? Cualquier problema que hayan realizado, ¿quién me estaba diciendo lo del caso base? A ver si se recuerda y luego vemos qué dice el resto. Cualquier implementación que hacían utilizando un principio de inducción completa, ¿recibía algún parámetro por lo menos? N. N, ¿no es cierto? ¿Qué le permitía ese N? Quiero llegar a la respuesta que quería. Juliana era, ¿no? Sí. ¿Qué me permitía ese N, Juliana? Ir controlando que funcione con todos los elementos. Ir controlando, y particularmente a lo que quería llegar, controlar que haya una situación que permita no perder el control de la recursividad. O sea, ponerle lo que usted decía, un caso base. ¿Qué era el caso base?
que la situación en la cual se detenía la recursividad y comenzaba a recorrer para retornar en las llamadas recursivas, ¿sí o no? ¿Estamos claros? ¿O me estoy inventando? Si me estoy inventando, dígame mentira, usted se está inventando. Y bueno, lo buscamos y vemos quién tiene la razón. Eso les permitía ese parámetro controlar la recursividad, ¿sí o no? Con eso sabían hasta dónde tenían, hasta qué punto tenían que ir recursivamente para comenzar a retornar y no entrar en una recursividad que genere como un bucle infinito, ¿no es cierto? Entonces, pero había un n como parámetro, ¿ya? En los árboles no hay ese n, ¿ya? Porque si ustedes ven, no vamos en el dibujo, apenas tenemos una referencia a un nodo que es la raíz. Y el usuario de nuestra clase ni siquiera sabe cómo está implementado eso, sabe que es un árbol, tiene una idea tal vez conceptual de qué es lo que hace, pero no está seguro de qué, cómo lo hizo. Entonces, cuando nos permiten calcular algo o encontrar algo que tenga que ver con una implementación recursiva, no nos van a pasar un n, ¿ya? Porque ese n no hay, ¿ya? Pero lo que podemos hacer nosotros es simularlo ese n con la altura del árbol. Y en particular con la altura de un nodo con respecto a otro. O sea que si yo estoy parado en un nodo, que lo trato como mi raíz transitoria, o inventada en ese punto, puedo saber qué altura tiene otro nodo que está más abajo de ese con respecto a ese nodo. Entonces yo puedo simular mi altura con, perdón, mi n con la altura del árbol, ¿ya? Entonces normalmente la rutina pública para dar respuesta a nuestro problema normalmente no va a tener un n como parámetro que diga cuál es la altura o la n de control. A lo mucho va a tener algún otro elemento que no tenga nada que ver con la altura, tal vez para restringir un poco más la respuesta, pero no ese n. Entonces, lo que hace esa rutina pública, ese método público, es ayudarse de una rutina protegida o privada que reciba, por ejemplo, como parámetro mínimamente un nodo, en este caso, como estamos hablando de árboles binarios, un nodo binario. ¿Y cómo simulamos el n? Lo simulamos como si estuviéramos tratando con un n igual a 0. Usted dijo, no hay n. ¿Cómo simulamos ese n igual a 0? Pues preguntamos si ese nodo que estamos recibiendo es vacío. Si ese nodo es vacío, quiere decir que hemos llegado a nuestra n inventada igual a 0. ¿Está claro? Entonces, de esa manera es que se realiza la recursividad o la idea de trabajar recursividad en los árboles. Tener una rutina pública que se apoya en una rutina privada que de cajón recibe un nodo del tipo que maneja el árbol, en el cual la primera llamada que hace el método público, o la llamada que hace el método público a ese método compañero, de cajón le pasa por lo menos la raíz, que es del mismo tipo del nodo que yo debería ponerle a ese método compañero. Y de ahí yo voy haciendo llamadas recursivas, moviéndome hacia el hijo izquierdo, hacia el hijo derecho del nodo que estoy mirando en ese momento, que nosotros vamos a ver que yo tengo la costumbre de llamarlo nodo actual, para no ponerle raíz como le ponen, porque no todo el tiempo es la raíz, porque en un momento es la raíz, pero luego me muevo a izquierda o a derecha, ¿ya? Entonces puede ser un nodo cualquiera del árbol. Entonces de esa manera trabaja la recursividad en un árbol binario, ¿ya? Para no hacerlo cansador, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí en recursividad. Tienen ya este material compartido en la plataforma. Repásenlo un poquito sobre la reconstrucción de árboles, ¿ya? Y sobre las operaciones de eliminación. El día jueves, ¿ya? Vamos a ver un poquito de este material que también lo tienen compartido ahí en la plataforma. Le voy a compartir ahorita un momento. Y si es necesario, pues agarramos una pizarra y comenzamos a dibujar. Más acá, por ejemplo, hay sobre cómo hacer una inserción paso a paso, está esquematizado. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Se ve, ingeniero. Ya. Y vamos a ver también cómo se hace el algoritmo ya, como si estuviéramos implementándolo con pseudocódigo, como hago yo un recorrido por niveles. Aquí fíjense el esquematizado la cola,
una variable, una cajita para denotar mi variable auxiliar, que es lo llamé nodo actual, y aquí mi pantalla simulada, ¿ya? Y aquí va haciendo cada uno de los, véanlo, ¿ya? Y también está para el recorrido en preorden, como podría ser, ¿ya? Y luego está lo que les decía, la reconstrucción de los árboles lineales en base a su recorrido. Aquí hay un ejemplo con el inorden y el posorden. Véanlo para que luego clarifiquemos cómo sería con preorden e inorden. ¿Está claro? Entonces esto para el día jueves. ¿Estamos claros? Está claro, ingeniero. Ya. Adicionalmente también hay lo último que no hemos tocado hoy, que es la eliminación. Van a ver que hay 3 casos en la eliminación. Acá están citados, también está en la diapositiva. Cuando el nodo eliminar, el dato cae eliminar cae en un nodo hoja, cuando cae en un nodo que tiene un solo hijo diferente vacío, cuando cae en un nodo que tiene ambos hijos no vacíos. Entonces también péguenle una mirada para que vengan el día jueves con un poco de conocimiento ya de esta parte, de tal manera que la clase podemos hacerla menos larga y menos cansadora para ustedes, ¿ya? Entonces con esto terminaríamos la clase de hoy y nos veríamos el día jueves. Recording stopped. ¿Está bien? Entonces sería todo por hoy. Nos veríamos el jueves, jóvenes. Hasta luego.